Entonces, adentrándonos ya en el campo endodóntico, siempre trato de centrar al colega de que el objetivo del tratamiento endodóntico no es el finalizado de un tratamiento endodóntico, ya sea la obturación, sino esto va más allá. Nosotros como endodoncistas siempre mencionamos que el término del tratamiento va a estar supeditado a la restauración de la forma y función del diente tratado. No es que nosotros terminamos de obturar, le colocamos un material provisorio y listo, el paciente se va y no sabemos nada de él. El compromiso del que hace tratamientos endodónticos es que la pieza dentaria regrese a su forma y a su función dentro del aparato masticatorio. Si no, no tendría razón de ser usar toda la tecnología que ahora me presenta el mercado endodóntico para que después, más adelante, esta pieza dentaria se contamine y podamos fracasar en este tratamiento. ¿Ok? Entonces, siempre mi frase es que la endodoncia es un tratamiento intermedio. ¿Ok? Con todos los pasos que nosotros vayamos a hacer desde el inicio, porque la endodoncia tiene etapas que tenemos que cumplirlas. ¿Ok? Pero la endodoncia es un tratamiento intermedio. El finalizado es devolverle la forma y la función del diente tratado. Y es a donde nosotros tenemos que apuntar para saber que ese diente va a tener un pronóstico exitoso. Dentro de los factores que van a implicar la complejidad de los tratamientos endodónticos, tenemos los factores anatómicos. ¿Ok? Los factores anatómicos como primer factor de complejidad a la hora de abordar mis piezas dentarias. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber que la anatomía dentaria tiene gran importancia en los tratamientos endodónticos. No me sirve de nada yo adquirir demasiada tecnología, no me sirve de nada poder comprarme un microscopio, un motor endodóntico, un localizador apical, si es que yo no domino la anatomía endodóntica. ¿Ok? Si es que yo no sé que dentro de una pieza dentaria, por ejemplo, en un molar inferior, una primera molar inferior, entre los conductos mesiales podemos encontrar istmos que contienen tejido orgánico, istmos que me pueden traer inconvenientes si es que yo no busco cómo limpiarlos. Y hay métodos cómo limpiarlos. Hoy día vamos a hablar de algunos de los que tenemos en la literatura. ¿Hasta qué diámetro apical? La gran pregunta histórica en la endodoncia, ¿no? Doctor, ¿hasta qué diámetro preparo? Preparo hasta una 25, que las series que ahora vienen en el mercado solamente llegan hasta 25, puedo completar con una 35, 40, 45. ¿Por qué no avanzo más, doctor, hasta una 50? Porque según la literatura clásica se dice que al limpiar a mayores diámetros voy a tener mayor limpieza del conducto radicular, ¿no? Entonces, esas interrogantes nosotros tenemos que ir resolviéndolas en la parte teórica y en la parte clínica. ¿Okay? Zonas críticas apicales. ¿Y cuáles son las zonas críticas apicales? Los últimos 5 milímetros apicales, donde la gran mayoría de colegas, incluyéndome, nos hemos complicado. ¿No? Nos hemos complicado porque a partir de los 5 milímetros apicales se presentan los deltas, las curvaturas abruptas, cómo podemos limpiar y negociar esas curvaturas si yo no sé cómo se presenta la anatomía endodóntica, ¿no? Yo no sé hacerle el camino para que mi instrumento de finalizado pase y negocie el conducto, ¿no? Y al negociar el conducto no se estresa la lima y no se me fracture el instrumento o se me separe, que es la palabra técnica en endodoncia, ¿no? ¿Cómo no saber que si yo estoy leyendo una radiografía y esta radiografía, al presentar una pieza dentaria asociada a una lesión periapical, puede tener, ¿no?,
una referencia del 40% de retorsiones radiculares a nivel de la última zona crítica apical. Y lo que nos hemos acostumbrado nosotros, ¿no? Que no, me incluyo, ¿no? En solamente mirar las imágenes radiolúcidas y decir, ah, bueno, es imagen radiolúcida endodoncia. No, nosotros tenemos que leer. Las radiografías periapicales es para la lectura, ¿no? Nos va a dar una serie de indicativos cómo vamos a proceder. Pero las imágenes radiolúcidas también nos dicen algo, nos dicen que puede haber a nivel de los últimos milímetros apicales áreas de reabsorción radicular externa que involucran zonas anatómicas apicales y es por eso que de repente nosotros cuando terminamos de hacer una endodoncia, como dice la literatura, a 1 milímetro del ápice radiográfico, el paciente queda con sintomatología. Doctor, pero lo hice a 1 milímetro, pero a mí también me enseñaron que al 0.5 mejor, porque como hay una lesión grande, mira, nosotros tenemos que adecuarnos a comenzar a leer una radiografía, no a diagnosticar mirando una radiografía. Y eso es importante para el criterio clínico que vayamos a tener. Los factores microbiológicos, otro factor muy importante en endodoncia. En la boca tenemos 200 a 300 comunidades de microorganismos que van a penetrar por la zona dura de la pieza dentaria y van a viajar estos microorganismos en sentido vertical hacia la zona crítica apical y va a salir de los límites biológicos de la pieza dentaria, y también el factor microbiológico va a viajar a nivel de los túbulos dentinarios en un sentido horizontal. ¿Ok? Y a partir de ahí comienzo, pues, ¿no? Yo ya vamos dando durante esta exposición ciertos tips que ustedes tienen que ir apuntando. Como por ejemplo, ¿dónde se encuentra la zona más contaminada de la pieza dentaria? La zona más contaminada de la pieza dentaria se encuentra a nivel del tercio cervical y el tercio medio, porque acá hay mayor cantidad de túbulos dentinarios, obviamente contaminados, si tenemos presencia de microorganismos, y pocos cantidad de túbulos dentinarios a nivel de la zona apical. Eso quiere decir que mis preparaciones tengo que abocarlas a realizarlas de una forma cónica. Es por eso que se insiste mucho en la literatura que la formación y la preparación del conducto radicular tiene que ser de una forma cónica, porque a partir de que comencemos a limpiar las zonas del tercio cervical y el tercio medio, estamos retirando ya material inorgánico y material orgánico altamente contaminado, ¿ok? Dejando una zona apical para yo negociarla y limpiarla, no destruirla, ¿ok? En estudios anatómicos se ha visto que ciertos grupos dentarios, las salidas de los forámenes apicales miden de 0.17 a 0.28, 27, 26. Entonces, si una lima 25 pasa, logra limpiar esa zona apical. Si una lima 30 sobrepasa esta longitud que se trabaja, o tenemos una estimación de trabajo, ya estamos limpiando, ¿no? Una 35 ya limpió. Entonces, ¿qué hacemos avanzando a una 40, a una 45? Lo único que estamos haciendo al ampliar los diámetros apicales es destruir esa zona crítica que posiblemente más adelante me dé problemas a nivel de fracasos endodónticos. Este es un estudio muy interesante que se encuentra en la literatura del Journal of Endodontic del doctor José Siqueira, en la cual nos menciona los umbrales para yo poder realizar los tratamientos endodónticos. A partir de estudios microbiológicos, él determina que para realizar un tratamiento endodóntico se tiene que sobrepasar el número de células microbiales, un número de un umbral adecuado para que recién podamos nosotros realizar los tratamientos endodónticos. Como vemos,
como vemos en la figura A, ¿no? En la figura A, los números de células microbiales todavía no alcanzan o no sobrepasan el umbral para poder aceptar y decidir hacer un tratamiento endodóntico, a comparación de la imagen B, ¿no? En la imagen B sobrepasa este umbral y hay la necesidad de hacer tratamientos endodónticos producto de esta contaminación. Pero ¿qué sucede si persiste estos contaminantes bacterianos tanto antes o durante el tratamiento y después del tratamiento? Siqueira también lo menciona, ¿no? Que hay lugares de los canales principales que se pueden mantener y colonizar ciertos microorganismos, ¿okay? Después de la preparación químico-mecánica, después de la obturación y mucho después cuando el diente ya se encuentra esperando ciertos controles post-rehabilitación. Y da un cuadro muy interesante que lo he colocado para que ustedes puedan tener noción de qué significa la persistencia de la infección, ¿no? La persistencia de la infección se va a dar tantos en estadios de obturación, cuando no se limpió, cuando el irrigante no llegó a zonas donde necesariamente queremos que llegue, y también en endodoncias que no fueron de las más correctas, ¿ok? Donde encontramos una infección secundaria solamente en estadios post-obturadores, como lo menciona el doctor Siqueira. Él menciona claramente sobre la persistencia de la infección, por más que se haya tomado las previsiones del caso. Si yo coloco estas diapositivas donde podemos apreciar una cantidad de microorganismos cultivados después de un tratamiento endodóntico, después de un retratamiento, eso indica que mis procedimientos tienen que seguir siendo mejorados en el transcurso de nuestra terapia endodóntica. Pero nosotros nos tenemos que basar en los estudios que son la plataforma para poder yo realizar mis procedimientos clínicos. Por ejemplo, el enterococo fecalis es uno de los microorganismos más resistentes que fueron encontrados post tratamientos endodónticos. Entonces, doctor, si hago mis endodoncias, si hago mis tratamientos endodónticos, todavía voy a poder encontrar microorganismos sucumbidos dentro del material plástico que es la gutapercha. Sí, vamos a encontrar en forma de biofilm en lugares donde más que seguro el instrumento no ha llegado, más que seguro que el irrigante no ha llegado, más que seguro que yo no he hecho procedimientos complementarios, y es posible que zonas inaccesibles sean un futuro foco de infección para que esta pieza dentaria fracase post tratamientos endodónticos. ¿Y qué es lo que vine hablando anteriormente? ¿No? Es que nosotros nos enfrentamos no solamente a material orgánico, no solamente nos enfrentamos al tejido pulpar, no solamente nos enfrentamos a que podamos hacer una terapia sencilla porque el conducto radicular es recto, nos enfrentamos a una serie de factores que se van a ir sobreagregando si es que la pieza dentaria tiene otras complejidades. Es por eso que en la endodoncia nosotros lo dividimos por etapas. No podemos solamente aperturar, pasar 2, 3 limas, lavar lo que me alcance del tiempo y obturar y decir, bueno, yo hago mis endodoncias en una sola sesión. Particularmente yo tengo muchos años de endodoncista, de especialista, y he comenzado ya hace varios años a retrotraerme en mis terapias endodónticas. Obviamente, cuando uno sale de la especialidad, yo casi la gran mayoría dice yo hago endodoncias en una sola sesión. Es más, hasta cuantificas en 1 hora y media, 2 horas termino mis tratamientos, pero uno se va dando cuenta que en el transcurso
de tu crecimiento de criterio clínico, es mejor esperar. Es mejor que tu tratamiento endodóntico tenga solamente, ¿no? Ciertos parámetros para yo poder evaluar si es que lo tengo que hacer en una cita o múltiples visitas. En mi caso, yo lo hago en múltiples visitas, no porque no domine las técnicas, al contrario, porque en la primera sesión yo puedo hacer hasta mi preparación y necesito esperar que el cuerpo reaccione, ¿no? Que toda la sintomatología pase para poder obturar. Y hace ya un buen tiempo es que mis tratamientos endodónticos son en múltiples visitas. Uno hace 2 visitas, 3. Eso tiene que quedar muy bien claro. La terapia endodóntica se divide en 2 etapas. La fase de control microbiano, claramente establecida en esta diapositiva, ¿no? Un acceso cameral bueno, neutralizamos el tejido pulpar, hacemos una muy buena instrumentación mecánica con los instrumentos ideales contemporáneos que ya tenemos en el mercado. No podemos seguir usando las limas que me quedaron del pregrado o porque a mí me va bien y solamente de mis 10 endodoncias me fracasan 2 o 3. No, nosotros tenemos que ir cambiando el chip y para que tú puedas tener resultados predecibles en endodoncia, tenemos que ir cambiando el chip de que la tecnología ya viene acompañada a nuestras terapias endodónticas y es una de las especialidades que ha crecido bastante en tecnología, bastante en tecnología. Yo puedo usar instrumentos muy flexibles que no se me separan continuamente, que me preparan y me moldean muy bien el conducto radicular, que no me hacen ningún tipo de transportación, porque ya tienen otro tipo de fabricación estos instrumentos, y no es que sean caros, sino lo caro te va a costar cuando el paciente regrese y te diga, me sigue molestando, me sigue doliendo ese diente. ¿Ok? Vamos a irrigar abundantemente. La irrigación abundante ha cambiado el pensamiento de los que hacemos endodoncia. ¿Ok? Ya no concentramos tanto el hipoclorito como antes se concentraba al 5.25%, si es que era necrótico, si es que era vital al 2.5%, no. Hace muchos años yo ya no concentro el hipoclorito a su máxima potencia. Trato de trabajar al 2.5% o al 1% y eso me da la tranquilidad de que no vamos a tener algún accidente por hipoclorito y puedo lavar abundantemente y me va a traer muy buenas consecuencias como me traía antes la concentración pura de hipoclorito de sodio, pero sí lavo abundantemente. ¿Correcto? ¿Médico intracanal? Sí, sí médico intracanal. La medicación intracanal universal es el hidróxido de calcio. ¿Ok? Es el hidróxido de calcio. Doctor, ¿cómo aplica el hidróxido de calcio? Ya el hidróxido de calcio te viene preparado con una jeringa, ¿no? Preparado para que la luz no sature el hidróxido de calcio. Ya no se usa solamente con polvo y con combinación, porque al entrar la luz y el oxígeno se vuelve carbonato de calcio. Y este componente satura los iones hidroxilo y no me va a hacer efecto dentro del conducto radicular. Y mi fase de obturación, una obturación en 3 dimensiones que me va a ayudar a que ningún microorganismo pueda invadir dentro del conducto radicular. Obviamente, tenemos que dominar la técnica, pero la técnica va consigo en poder dominar la biología, ¿no? Dominar cómo se encuentran los tejidos pulpares distribuidos dentro del conducto radicular, los microorganismos, ¿no? Disminuir la contaminación. El dominio de la técnica y el dominio de la anatomía nos va a dar un éxito predecible en los tratamientos endodónticos. No podemos dejar de lado la tecnología, ¿ok? No podemos dejar de lado la tecnología. Últimamente he adquirido este microscopio Eclaris, en la cual me puede evidenciar situaciones clínicas que de repente anteriormente al ojo clínico no las podía ver.
¿no? Es una inversión, obviamente, alta, pero nos va a dar cierta tranquilidad de poder explorar lugares donde mi ojo clínico no me va a dar. Hace unas semanas hemos estado dictando un curso práctico y claramente todos los alumnos que están en el curso se dieron cuenta del conducto mesio-mesial de un molar inferior, ¿no? Medio-mesial, perdón. El conducto medio-mesial que se encuentra entre los mesiales de un molar inferior. Claramente se podría ver, pero con el microscopio. Clínicamente es muy difícil, ¿no? Salvo que pueda el instrumento caer en una cavidad que descubra este conducto. La tecnología también nos da esa herramienta de poder evidenciar radiografías y cambiarles de tonalidades a las radiografías y saber qué zonas cuento que están sanas, que no tienen lisis de hueso, que no hay perforaciones, o puedo descubrir también perforaciones, ¿no? La tecnología también me da que pueda obturar en 3 dimensiones, en un sentido vertical, y todo esto, todo el conjunto de tecnologías me va a dar una gran posibilidad de que la pieza dentaria vaya camino al éxito. Si entramos a los protocolos recomendados, que ya se viene trabajando hace un tiempo, tenemos también que dividirlos en etapas, ¿ok? La división de etapas de los tratamientos endodónticos, de repente al inicio es un poco pesado porque no estamos acostumbrados a, a hacer un checklist de los procedimientos que realizamos dentro de los tratamientos endodónticos, pero después, cuando uno ya se va acostumbrando, va agarrando la onda, como se dice, ¿no? Eso uno ya comienza a hacerlo mucho más mecánico, pero incluido, ¿no? La literatura, que es muy importante. Por ejemplo, el protocolo recomendado, el diagnóstico apical, el diagnóstico periapical, que es muy importante para yo poder predecir cómo va a ir esa pieza dentaria en el futuro, para yo poder tener el pronóstico de ese diente. Yo no le puedo hacer una endodoncia si es que yo no diagnostiqué apicalmente y periapicalmente, y cuando después el paciente regresa con la pieza fracturada, diga, uy, sí, bueno, había una imagen grande que yo pensaba que eso iba a remitir. No, las imágenes radiolúcidas nos dan de por sí pronósticos reservados en los tratamientos endodónticos. Una muy buena apertura cameral, ya les dije, la irrigación con hipoclorito de sodio al 1% y al 2.5% tiene que ser el parámetro para que ustedes puedan lavar abundantemente sin estar preocupados de una emergencia endodóntica, de una extravasación por hipoclorito. Tenemos que saber qué instrumentos vamos a usar. No siempre vamos a usar los mismos instrumentos. Podemos, uno, cambiar en número, podemos cambiar en sistema, podemos variar el procedimiento, ¿no? Dependiendo si tiene mucha curvatura, si el conducto es muy delgado, si el conducto es muy ancho, si el conducto es muy corto, si mi diagnóstico me permite avanzar a números mayores, los diámetros apicales. Y la preparación químico-mecánica tiene que ser, pues, ¿no? Entre instrumento e instrumento, 2 mililitros de hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio es el irrigante ideal en endodoncia. Doctor, ¿y puedo usar agua oxigenada? Si ya el hipoclorito de sodio hace el trabajo que tú quieres que haga en disminuir la cantidad microbiana del conducto radicular, ¿para qué usar ya otro irrigante? Es una pérdida de tiempo. Yo sí podría combinar o alternar, la palabra es alternar, los irrigantes con el EDTA, porque el hipoclorito me va a eliminar material orgánico, me va a ayudar a que lave bastante, a que retire mucho, y el EDTA me va a ayudar a poder eliminar el material inorgánico o el barro dentinario que produce el instrumento
cuando pasa por el conducto radicular. Mi finalización de lavado es importante, pero sobre todo un paso que pocas veces se nos ha enseñado es activar el irrigante. Tengo mi tesis doctoral de este paso, ¿no?, que es muy importante, muy trascendente en la endodoncia, muy trascendente, y pocas escuelas lo enseñan, que es la activación del irrigante. Porque yo puedo tener mis limas manuales o mis limas rotacionales o reciprocantes, y de repente esos instrumentos no van a llegar a donde yo quiero que lleguen. Hay estudios que han corroborado que por más que uno avance en diámetro del instrumento, el instrumento no va a tocar el 100% de la parte interna del conducto radicular. Máximos, algunos instrumentos logran tocar el 60, 70, hasta 80%. No hay un instrumento hasta el momento, hasta este año, que pueda ingresar al conducto y arrancar o tocar toda la parte interna del conducto radicular. No hay, no hay. Entonces yo tengo que complementar el trabajo de mis instrumentos endodónticos. Una vez complementado, yo recién puedo pensar en obturar mi pieza dentaria. Tenemos pues, ¿no?, una apertura que vaya a zonas donde yo voy a elegir. Obviamente, yo no puedo tocar las cúspides, no puedo tocar los rebordes marginales. Tengo que centrar mi preparación y mi apertura en lugares donde voy a tener más acceso a la cámara pulpar, dejando lugares de alta resistencia para la rehabilitación. Estas piezas dentarias tienen que estar rehabilitadas, ¿no? Entonces, miren, ¿no?, ¿cómo es mi apertura? Ingreso, salida. Ingreso, salida. Nunca me quedo dentro de un solo lugar, ¿ok? Mi toque con las fresas y con la perforación para llegar a la cámara pulpar es en sentido de picotazos. No me puedo quedar en un solo lugar porque recaliento la pieza dentaria. Miren cómo inicio, ¿no? Vamos dirigiendo la fresa redonda a lugares donde puedo llegar mucho más rápido desde la zona externa. Y después comienzo a configurar, tengo mi etapa de ampliación y mi etapa de conformación. Yo no toco las cúspides, yo no toco los rebordes marginales, no hago tampoco una apertura mínimamente invasiva, ¿no?, que para mí no es mi escuela, así que no vamos a tocarlo en esta exposición. Y la apertura tiene que ser una apertura conservadora en el sentido de pensar que la pieza dentaria más adelante tiene que entrar a su función. Una vez realizado la apertura cameral, yo tengo que buscar instrumentos que me ayuden a que puedan ingresar fácilmente mis instrumentos de finalizado. ¿Por qué? Porque no me van a dejar mentir que cuando uno hace endodoncia, lo bonito es llegar desde la lima 10 hasta la lima 25, porque pasa muy fácilmente hasta longitud de trabajo. Pero el problema viene después, cuando uno aumenta los diámetros de los instrumentos y el instrumento 30 o 35 ya no llega a longitud de trabajo. Eso significa que no hemos hecho el camino ideal para que mis instrumentos de finalizado puedan viajar hasta la longitud de trabajo sin estresarse en el tercio cervical o en el tercio medio. Estas limas o estos instrumentos se llaman orifice shaper, abridores de orificio. En el mercado tenemos 2, 3 reconocidos en la literatura. Yo les presento uno, ¿no? Tenemos acá el Flexmaster Introfile, más conocido como Introfile. Si ustedes pueden percibir,
Esto es un instrumento muy corto, solamente se trabaja en ese triángulo dentinal, ¿no? Esto va a reemplazar a los instrumentos gate leading, son instrumentos a base de níquel titanio, la evolución, ¿no? Ya no tengo la gate leading que entraba rígida, que se me fracturaba cuando tocaba una zona de restricción. Estos son instrumentos que duran mucho, pero según la fabricación, tenemos que hacerle caso también al fabricante, sus usos se restringen a 3 a 5 usos. ¿Ok? Pues es un instrumento muy agresivo para poder eliminar este triángulo dentinal que tanto incomoda al operador cuando ya yo estoy terminando mi endodoncia. Doctor, he llegado a mi lima 25, pasó fácilmente a la longitud de trabajo. Pero llegué a la lima 35 y 40, 30, 35 y 40, ya perdí 1 milímetro, 2 milímetros de longitud de trabajo. ¿Por qué? Si yo estoy usando EDTA, estoy lavando bastante, porque no le hiciste el camino adecuado para que esos instrumentos puedan ingresar con facilidad. El uso de estos instrumentos mejora y facilita el trabajo de los instrumentos de finalizado. ¿Ok? Estos instrumentos se trabajan con motores endodónticos a una revolución de 150 a 300 revoluciones y la dinámica del instrumento es como se ve en esta diapositiva, ¿no? Instrumentos de gran conicidad, que son los instrumentos de iniciado, son los instrumentos que abren el conducto solamente en esa zona para que los instrumentos de finalizado que van a tener menos conicidad puedan ingresar con facilidad a zonas donde yo quiero que ingresen, ¿ok? Pero vamos a aperturar esta gran zona, esta zona que nos da siempre problemas para poder tener el camino libre para mi endodoncia. ¿Qué sucede? Nosotros al hacer las aperturas, para yo buscar el conducto mesio-vestibular, tengo que girar el instrumento de distal, ¿no? Para ir a buscar el conducto hacia mesial. Y así sucesivamente en todos los conductos. Miren, en este cuarto conducto, ¿no? En este vestíbulo distal me tengo que ir a mesial. Y en palatino me tengo que ir de vestibular para buscar el conducto palatino, ¿no? Acá tenemos un resumen de cómo el instrumento se mueve. Pero si yo uso estas limas abridoras de orificio, el instrumento se va a relocalizar y vamos a tener un instrumento más centrado. Vamos a tener un orificio de ingreso de los instrumentos mucho más visible, porque es lo único que yo voy a poder ver con mis ojos. Y después yo voy a ocupar con una radiografía todo mi trabajo endodóntico. Entonces lo que yo puedo ver lo tengo que hacer un poco más amplio para tener la noción de que los ingresos de los conductos radiculares van a estar supeditados a que yo pueda hacer un buen preensanchamiento cervical o técnicamente se llama pre-flaring, que lo van a encontrar así en la literatura. Miren cómo antes entraba este explorador de conductos y cómo después del uso de estas introfile, pero vamos a ver cómo se trabaja esta introfile. Esta introfile ingresa como ingresa en cualquier instrumento, así de una cara a otra, y lo que hacemos es una técnica de cepillado. Cepillamos hacia la zona de seguridad, ¿no? Para poder relocalizar el conducto radicular y que el conducto pueda relocalizarse para que el instrumento pueda ingresar en línea recta. Miren, ese instrumento, al ser níquel titanio, también puede trabajar del cuarto conducto, ¿eh? Eso es una vista con microscopio. ¿Sí? Miren el cuarto conducto cómo lo trabaja. Muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente lo trabaja el cuarto conducto. El palatino también. Confirmamos el acceso directo. Esta es una maqueta que me va a servir claramente para identificar que el acceso en línea recta sí sirve. El acceso en línea recta
no solamente me va a ayudar a facilitar mis instrumentos de finalizado, sino algo mejor. Me va a estimar mejor la longitud de trabajo porque los instrumentos ya no se van a adherir a zonas de restricciones del tercio cervical o del tercio medio, sino se van a depositar en zonas constrictas del tercio apical. Y eso me va a ayudar a que el instrumento pueda ubicarse mejor para una longitud de trabajo ideal. La forma, y acá hay otro tip también, miren la forma de lavado. La aguja, este instrumento es muy agresivo, por eso sale bastante dentina ahí, ¿no? Como pueden observar. Pero la forma de lavado, yo no me quedo en el conducto, sino que mi forma es una forma de bombeo. Ingreso y salgo, ingreso y salgo, ingreso y salgo, para que la aguja irrigadora no se quede dentro del conducto y me produzca un accidente por hipoclorito de sodio. Miren la forma de bombeo, ¿no? Miren la forma de bombeo. Ingreso y salgo, no me quedo nunca en el conducto. Antes, en las fotos de arriba, superiores, y después, miren cómo el instrumento va a enderezarse en un sentido de que va a ingresar directamente en línea recta. Y ahí muy bien ubicado para yo poder tener la visión directa a mi preparación. Luego de hacer mi preensanchamiento cervical, hago mi conductometría y el siguiente instrumento es un instrumento de permeabilización. En ese sentido, hay un instrumento muy bueno que está en el mercado, que también poco se usa, pero nos va a dar la seguridad de poder negociar el conducto de una forma ideal. Es un instrumento que no va a preparar el conducto, simplemente va a ingresar rotando y va a salir rotando, haciéndome el camino para que los instrumentos de finalizado puedan ampliar hasta las medidas que yo quiero ampliar. ¿Correcto? Este instrumento se llama ProGlider, ¿ok? También es de níquel titanio, su sección es cuadrada, o sea, si yo le hago un corte al instrumento, el instrumento, su forma transversal del instrumento va a ser un instrumento cuadrado. Eso significa que los ángulos de los lados son los que van a cortar relativamente el conducto, y esto va a ayudar a que yo no esté usando tanto mis limas especiales como mi lima 15, ¿no? Entra, negocia, técnicamente se llama glide path, o sea, hace el glide path, hace la permeabilización del conducto y ya solamente espero decidir qué instrumento yo uso para finalizar mi tratamiento endodóntico. Es una lima única, rotacional, no tiene masa. Antes había otras limas de permeabilizado para hacer el glide path, que se llama Path5, pero esta se redujo, la misma empresa redujo el instrumento para hacer el glide path y solamente lanzó al mercado este tipo de instrumentos, ¿no? Es un instrumento que tiene una conicidad incrementada, se va incrementando a lo largo del cuerpo del instrumento, y como ustedes pueden ver, la formación de níquel titanio o la fabricación de níquel titanio me va a dar la posibilidad de que el instrumento pueda negociar en conductos muy abruptos, como ven en la diapositiva. Para que ustedes tengan una idea de cómo trabaja el ProGlider. El ProGlider trabaja así. Negocia el conducto, no lo instrumenta, solo lo negocia. Pero lo negocia a tal punto que el instrumento que yo decía para trabajar al finalizado me va a ayudar a poder permanecer en longitud de trabajo. Y eso es ideal para que el instrumento de finalizado no se fatigue y no se me fracture con facilidad. Miren cómo trabaja, ¿no? Negocia el conducto, ya me deja el camino libre para que mi lima de finalizado puedan hacer el trabajo ideal, ¿no? Y hasta donde yo he programado ampliar en diámetros endodónticos el conducto radicular. La comparación de la resistencia a la fatiga cíclica se da con otro instrumento también que es muy bueno, también lo tenemos en el mercado de la casa Micromega. La comparación con
el 1G, ProGlider con 1G. Estos estudios que casi la gran mayoría que quiere hacer sobre resistencia a la fractura hace, ¿no? Lo coloca en un aparato que ajustan el instrumento da cierta cantidad de vueltas y hasta que el instrumento no se fracture no paran de contabilizar el tiempo y la cantidad de vueltas. ¿Ok? Eso quiere decir, en este caso, en este estudio que ha sido publicado en el Journal of Endodontics en el año 2016, el ProGlider obtuvo 4 vueltas más que el 1G. Ambas tienen muy buena resistencia a la fatiga cíclica, ¿no? Y está evidenciado en esta literatura. Miren qué importante es saber sobre literatura. Acá, este es un estudio publicado en el año 2014 sobre cuánto consume de energía los instrumentos de finalizado previo al uso de este GlidePad, ¿no? De estos instrumentos que nos ayudan a poder permeabilizar con mucha facilidad el conducto radicular. Y es lógico, tiene muy buenos resultados, tanto los instrumentos para hacer GlidePad, PadFi y también el ProGlider. Se reduce el consumo de energía del instrumento, o sea, el instrumento no se estresa cuando se hizo previamente una permeabilización correcta de todo el conducto radicular. Y así trabaja el ProGlider, ¿no? Ingresa y sale, ingresa y sale, a longitud de trabajo, a longitud de trabajo. El cuarto conducto, mira, ingresa y sale, ingresa y sale. La temática, para que ustedes vean en un específico, la temática es que el instrumento puede ya entrar ya relocalizado de lo que hizo el instrumento anterior, ¿no? O sea, como dice acá en la diapositiva, voy preparando el camino. Voy preparando el camino para mis instrumentos de finalizado. La eficacia del corte de los instrumentos de finalizado tienen que ser prioridad para que ustedes puedan escoger qué instrumento yo voy a usar después de haber hecho todos mis pasos previos para poder terminar muy bien mi tratamiento endodóntico. Un instrumento muy bueno, el cual también uso bastante dentro de la práctica clínica, es el Reciproc. El Reciproc es también un instrumento de níquel titanio, que tiene una aleación en wire, que va a mejorar bastante la resistencia a la fatiga cíclica, es elástico. Hay instrumentos que han evolucionado este Reciproc y poco a poco nos iremos adaptando a la evolución dentro de lo que llega al mercado peruano. Sobre todo, pues, ¿no? Tenemos que buscar no solo instrumentos que sean buenos, sino que estén en el mercado. Eso tiene que estar bien claro. Yo puedo usar o encontrar un instrumento o leer un instrumento en redes sociales y conseguirme por ahí uno que me traigan, pero después, si a mí se me juntan los pacientes, ¿cómo voy a usar lo mismo si ya mi mano se está adaptando a otro? No quiero decir que los instrumentos que están en el mercado acá son malos, y eso tiene que quedar bien claro. Yo me adecuo a un instrumento y ese instrumento me va bien en mi mano y sobre todo está en la literatura, ¿no? Estos instrumentos Reciproc son instrumentos que van a tener un movimiento dentro del movimiento endodóntico, que tenemos dos básicamente, que son movimientos rotacionales, ¿ok? Los instrumentos rotan en sentido de las agujas del reloj, y los instrumentos reciprocan, ¿ok? Los instrumentos reciprocan. En ese sentido, el instrumento Reciproc, justo su mismo nombre lo dice, reciproca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el instrumento hace un giro, ya vamos a ver de cuántos grados, en sentido antihorario, y de ahí en sentido horario. Doctor, ¿con qué fin hace estos movimientos? Con el fin de que el instrumento pueda hacer un buen corte y pueda destrabarse, y al destrabarse poder retirar la mayor cantidad de barro dentinal.
El recíproco se presenta con una punta de 25, color rojo, conocemos el color rojo que es 25, pero con una conicidad muy grande, una conicidad de 8% en el R25. En el R40 aumenta el diámetro, porque va hasta el 40, pero va a disminuir la conicidad, porque yo ya no necesito que el instrumento sea tan cónico, sino yo necesito ya abrir un poco más mi término final. ¿Ok? Así que los instrumentos que van a ir ingresando más adelante son instrumentos que tienen que tener menor conicidad pero mayor diámetro. Y así se presenta el recíproco en su fabricación. Si yo le hago un corte transversal, es una S itálica, ¿ok? Donde hay áreas de corte, áreas de reserva para el barro dentinario y áreas de apoyo para que el instrumento pueda tener la seguridad de apoyarse para cortar. Si ustedes ven la diapositiva, hay dos ángulos de corte. Hay una parte ovalada, ¿no?, donde se apoya, y una parte cóncava donde el barro dentinario se va a apoyar, y eso es la gran ventaja de estos instrumentos porque va a retirar mayor cantidad de barro dentinario. Esto le decía, pues, ¿no? El instrumento reciproca. ¿Qué quiere decir esto? Del 0 al 1, va del 0 a 1 en 150 grados y retrocede 30 grados. A los 150 grados, el instrumento va a cortar, y a los 30 grados el instrumento va a expulsar la mayor cantidad de barro dentinario. ¿Ok? Así es que, ¿cómo trabaja el recíproco? Veamos. Ya entró los instrumentos Orifice Shaper, ya entró los instrumentos para hacer la permeabilización, entonces los instrumentos de finalizado para yo acabar mi preparación químico-mecánica, ¿no? ¿Cómo es la cinemática del trabajo? El instrumento ingresa 1, 2, 3 veces y sale. No voy a ir hasta la longitud de trabajo, eso es progresivo. ¿Okay? Voy bajando, no voy a estresar tampoco el instrumento, por más que yo haya hecho la preparación. Lo ideal es que el instrumento baje con mucha facilidad a longitud de trabajo. Y mi técnica, como ven, es una técnica de picoteo para poder llegar a la longitud de trabajo, y una técnica de cepillado, deteniéndome en la zona de seguridad de la pieza dentaria. Termino de hacer mi preparación y activamos. ¿Cómo es la activación? ¿No? ¿La activación para qué? Es para eliminar la capa de barro dentinario que se queda pegada alrededor de los conductos, de todo el conducto radicular. Eliminamos las virutas de dentina, eliminamos los restos de tejido pulpar. Tiene muchas ventajas. Y en ese sentido, hay un estudio que está muy bien diseñado en el año 2010 por el doctor Lucas van der Luis, que nos propone un protocolo de trabajo solamente para esta etapa de la endodoncia, ¿no? Llenamos con hipoclorito de sodio, seleccionamos el dispositivo a poder activar. Podemos activar con una gutapercha de diámetro mediano. Si yo termino con una lima 30-35, puedo agarrar un cono 30-35 y comenzar a agitar mi instrumento o mi gutapercha 100 veces o 20 segundos. ¿Ok? Hago este mismo procedimiento en 3 ciclos, lavo con suero fisiológico para inactivar el hipoclorito de sodio y hago este mismo procedimiento con EDTA. Entonces yo me aseguro eliminar el tejido orgánico y después me aseguro eliminar el tejido inorgánico de lo que quedaba de restos después de haber hecho la preparación químico-mecánica. Esta es mi tesis doctoral. El que desea me escriba, yo se lo envío. Probé varios dispositivos en la cual me ayudaba a poder retirar la mayor cantidad de tejido pulpar en premolares, no solamente premolares configuradas en una forma redonda, sino también una forma oval, y los resultados fueron muy buenos. En la gran mayoría de los dispositivos que usé el EndoFinisher, el Endoactivator, el Easy Clean, las jeringas convencionales con activación dinámica manual. En la gran mayoría, un porcentaje grande del tejido pulpar
fue retirado con esta activación, ¿ok? Pero en mi estudio, el que tuvo mejor resultado fue el EasyClean. Voy a hacer la evolución de esta investigación porque ya han salido más dispositivos entre el año pasado y este año que me van a ayudar a tener como base esta investigación, que tuvo muy buenos resultados, sobre todo por la evidencia científica, la evidencia de los cortes histológicos. Doctor, ¿y por qué hizo cortes histológicos y no usó otro tipo de evaluación? Porque el corte histológico me va a dar una visión de un corte transversal del conducto radicular. Estudios históricos, por ejemplo, en el uso de ultrasonido, que va a evidenciar la limpieza de la zona de istmos. Cuando uno trabaja con sistemas manuales y rotacionales y activa 1 minuto dentro de los conductos radiculares. La evolución del estudio anterior del 2005, Burleson lo aplicó, pero en conductos necróticos, y tuvo los mismos resultados, ¿no? Lugares donde tuvo una limpieza extrema cuando se usó irrigación ultrasónica. ¿Cómo usamos los dispositivos? Por ejemplo, yo en la consulta tengo el Ultra X, ¿no? Lo mismo, hacemos una forma de bombeo para poder activar el hipoclorito de sodio y se pueda diluir o disolver en sus 2 moléculas para que ambas puedan trabajar muy bien dentro del conducto radicular. Esa es mi forma, una forma de bombeo, ¿no? 3 ciclos con hipoclorito de sodio, 3 ciclos con EDTA y lavamos. Lavamos, miren cómo se presenta el hipoclorito después de poder activarlo, ¿no? Todo bien disuelto, bien agitado, ¿no? Secamos y ya podemos proceder a la activación o a la obturación del conducto radicular. En este caso tenemos la colocación del cemento, hay comunicación entre el mesio vestibular 1 y el mesio vestibular 2. En la obturación, casi siempre ya en la consulta uso obturación vertical. Hacemos un corte del cono. Cortamos el cono, llevamos temperatura ahí, podemos llevar de 120 grados a 200 grados. 5 milímetros antes, ¿no? Hasta los 5 milímetros apicales. Atacamos. Y soplamos también ahí gutapercha para rellenar el resto del conducto. Este caso clínico, para avanzar ya en los casos clínicos, miren, diagnóstico pulpar, diagnóstico periapical, hallazgo radiográfico, es un radix entomolaris, y se ve claramente el radix entomolaris porque tenemos ahí una imagen de una raíz ¿no? extra entre las raíces mesiales y la raíz distal. Radiográficamente eso se pudo apreciar, se corroboró clínicamente. Miren qué interesante poder tener la disposición del instrumento en toda su longitud de trabajo, sin que haya ningún tipo de restricciones. Entonces, vamos a plantear un trabajo ideal, ¿no? Vamos a usar el Introfile, vamos a usar el ProGlider, en este caso vamos a usar el R25 y el R40. Se trabaja, ¿no? R25, R40, ambos con bastante irrigación y obturamos, ¿no? El cemento viajó en zonas periapicales. No es mi objetivo derramar cemento por fuera del conducto radicular, pero involuntariamente se hace, ¿no? Tampoco no es nada malo, lo único que hay que controlar es la sintomatología posendodoncia. Pero sobre todo lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, cómo los instrumentos o la división de etapas en la endodoncia hace que la endodoncia sea una endodoncia predecible al éxito, que bien conformada, ¿no? Sin alterar ningún lugar de la anatomía endodóntica. En este caso, es un caso muy bonito de retratamiento, un diente
previamente tratado en el diagnóstico pulpar, en el diagnóstico preapical, absceso apical crónico. Vamos a hacerle un retratamiento a esa pieza dentaria. ¿Ok? Retratamos, miren, cortos, subobturados ambas piezas, la 3.4 y la 3.5, entonces comenzamos a leer esta placa radiográfica. Encontramos también lugares de imágenes radiolúcidas compatible con contaminación a nivel periapical, pero ojo, sobre todo tenemos que darnos cuenta los lugares donde hay depósito de imágenes radiolúcidas, porque no solamente hay a nivel periapical. Por ejemplo, en la piedra 3.5 hallamos imágenes radiolúcidas no solamente en el tercio apical, sino en distal, en esas curvaturas que se presentan en esta radiografía. Planificamos nuestro caso, hipoclorito de sodio al 2.5%, EDTA al 17%, suero fisiológico, su técnica de cepillado, como ya les mencioné, cómo se hace el trabajo y su técnica de picoteo. Retratamos, ¿no? Estos instrumentos se llaman Verifile, son verificadores, o sea, si yo entro con mi R25, el B25 va a ingresar hasta donde ingresó y eso va a verificar el trabajo hasta donde se hizo. Miren la obturación, veo que en la conometría se respeta la longitud de trabajo ideal y, oh sorpresa, a la hora que se obtura, obviamente previo a su agitación del irrigante, vemos que el cemento endodóntico viaja a lugares donde anteriormente solamente hemos visto imágenes radiolúcidas, en esa curvatura de la 3.5, por ejemplo, ¿no? Y los deltas apicales que pueden haber en la 3.4, pero sobre todo en imágenes radiolúcidas que nunca le hacemos caso nosotros, ¿no? Siempre nos abocamos a ver imágenes radiolúcidas solamente en apical, y el resto la dejamos de lado, cuando también son importantes. Son muy, muy importantes, pero nos aseguramos la desinfección al 100%, no, ¿ok? No. Acá tenemos un estudio del doctor Domenico Ricucci en el año 2010 que nos muestra que por más que busquemos sellar estos conductos accesorios laterales, puede haber restos y resistencia microbiana a nivel de estos conductos. Así es que yo me tengo que seguir guiando del protocolo de trabajo y por eso que yo soy muy exhaustivo a la hora que les hablo, no les presento de frente los casos clínicos, quiero que ustedes dominen el protocolo de atención para que puedan manejar casos también complejos, pues, ¿no? Miren este caso, ¿no? Con fístulas a nivel vestibular, necrosis pulpar, producto de esa operatoria que le realizaron en esa pieza dentaria. El pronóstico reservado es una imagen radiolúcida amplia de 3 a 4 milímetros, alrededor tanto de la raíz mesial como en la raíz distal. Programamos el trabajo, se prepara, se lava abundantemente. Yo no voy a elevar mi concentración, al contrario, voy a elevar la cantidad de volumen del irrigante a lavar, cuidando mucho no sobrepasar el irrigante a zonas donde no quiero que se sobrepase. Entonces, el ProGlider, el Orifice Shaper que yo voy a usar, tiene que negociar la longitud de trabajo ideal, conformar muy bien el conducto, respetar la anatomía endodóntica que es ideal, para poder yo tener este tipo de obturaciones, ¿no? Bien conformadas desde el tercio cervical, el tercio medio y el tercio apical, con una buena, correcta cantidad de volumen de lavado, una correcta obturación, sin dejar espacios libres para que después estas piezas dentarias no vayan a fracasar. Pieza 1.7, necrosis pulpar, absceso apical crónico. Vamos a, supuestamente esta paciente cuando llega a mis manos, me menciona que le habían hecho endodoncia, se le toma la radiografía periapical, se evidencia
3, 4 milímetros de imagen radiopaca compatible con gutapercha, pero después no había nada más. Así que me aboqué al retiro del supuesto espigo, que no llegaba más de 2 o 3 milímetros dentro del conducto radicular. Planifiqué el caso y obturamos. Miren la conformación del conducto, ¿no? Miren la conformación del conducto. Doctor, la curva de aprendizaje de estos instrumentos es muy larga. No, al contrario, si nosotros comenzamos a respetar la técnica, vamos a aprender mucho más rápido, poder dominar la técnica. Miren, muy bien conformado, muy bien conformado. Pero hay piezas dentarias que también son un problema porque ya vienen con tratamientos previos, ¿no? ¿Cómo poder trabajar a nivel del tercio apical si no puedo sobrepasar? ¿No? Se le habla al paciente, también este es un radix endomolar, que esta pieza dentaria tiene un pronóstico de reservado a malo. No logré pasar estos 5 milímetros apicales a nivel mesial. Trabajé en múltiples sesiones con hidróxido de calcio, que es el medicamento ideal. Hasta ahí nomás se podía negociar el conducto radicular en mesial, y como no podía negociar de la mejor manera los conductos mesiales, decidí trabajar con un material sustituto de dentina, que en este caso usé el Biodentin. Rellené los mesiales con Biodentin, rellené con gutapercha los distales y comencé a tener controles periódicos, en este caso de esta pieza dentaria. Es una pieza dentaria, como le dije, con pronóstico reservado malo, pero el paciente deseaba que esa pieza dentaria se quede en boca. Este diente es de un amigo de infancia. Le habían tratado de hacer la endodoncia, llegó a mis manos con esta perforación, una serie de complejidades que tenía esta molar, perforaciones, desviaciones, transportes, ¿no? Así que lavamos con mucho cuidado, logré sobrepasar parte del tercio medio y del tercio apical en uno de los conductos. No logré llegar hasta el tercio apical profundo, pero yo me avalo de lavados que tienen que ser abundantes. ¿Ok? Y la flecha del medio. La flecha del medio, reparé la perforación y la evaluación de la imagen radiolúcida recién se va a dar a los 6 meses. Y ese es otro tip que les quiero dar. No porque el paciente vaya seguido, porque tiene síntomas o porque el paciente se aparece, le tienen que seguir tomando radiografías. La evidencia de un cambio del tejido mineral óseo recién se va a ver a los 6 meses post-endodoncia. O sea que no necesitan darle tantas radiografías al paciente, irradiarlo al paciente, porque no van a ver nada. Solamente una radiografía post-endodoncia de cómo acabó tu obturación es ideal. Y después a los 6 meses les tomarás una y después al año le tomarás otra. Pero no es que tengamos que estar tomándole, ¿no? En este sentido, la tomografía también nos puede dar muchos signos, lo que la radiografía no nos va a dar. Miren, estas imágenes, ¿no? Este es un paciente que se golpeó, es futbolista, fracturó, se separó esta porción dentinaria y no hubo necesidad de hacer la endodoncia. Todavía estaba vital, simplemente fue una separación y el paciente sigue en controles. Este es otro paciente, a comparación del anterior, ¿no? El señor se cae de la bicicleta y se produce un quiste a nivel de esa zona anterosuperior que tuvo bastante destrucción. Tampoco somos iguales cuando nos acosan, violentan y abusan de nosotros. La tomografía nos va a dar muchos signos que no lo vamos a ver clínicamente. Por ejemplo, acá hay un caso muy bonito que les traje para que ustedes puedan observar claramente lo que la tomografía y los
insumos actuales, contemporáneos, pueden ayudarnos. El paciente llegó con un problema, me dijo, doctor, me quieren extraer los dientes anteriores porque dice que presento una reabsorción y ya no la puedo, no la pueden trabajar. ¿Ok? Le envié a hacer una tomografía de campo reducido de esa zona, miren, a 4 milímetros del lápice radiográfico, es una reabsorción radicular interna considerable, con pocos signos de perforación a nivel de tejido óseo, solamente para el distal, y eso me daba la tranquilidad de poder trabajar con materiales sustitutos de dentina. Así que, estimando la longitud de trabajo antes de la reabsorción radicular interna, miren, llevé con un portamaterial para poder rellenar esta zona de reabsorción interna con un material sustituto de dentina, que es el Biodentin. Y una vez que ya hice el tope en esta lesión, comencé la obturación de lo que me quedaba de conducto radicular. Se corta la zona de lo que sobrepasa los colores de la gutapercha para tener una visión ideal. Y esta es la obturación final con material sustituto en la lesión de la reabsorción radicular interna y el resto de conducto con gutapercha. 12 meses después hay evidencia de crecimiento de tejido óseo a nivel de esa zona. Miren cómo comenzó y miren cómo acabó un año después, ¿no? Hay evidencia de crecimiento de tejido óseo a nivel de esa zona. Miren cómo comenzó y cómo va evolucionando este caso. En este corte, muy bien sellado con estos materiales, ¿no? Y la tomografía me va a ayudar a poder tener esa visión, ¿correcto? Este caso clínico se publicó en Francia, en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Chile, por el manejo que tuvimos en la consulta con mi colega Diego Huaco, ¿no? En el cual los dos trabajamos este caso y nos dio bastante rédito. Otro caso clínico, ya para ir acabando, en 5 minutos acabamos. Curvaturas apicales, ¿no? Con necrosis pulpar, absceso apical agudo, el conducto no bajaba la conductometría 3.3 milímetros, había una imagen radiolúcida consistente, el cemento radicular a la hora de obturar sobrepasó los límites apicales de las endodoncias. Estas curvaturas, que son las más complejas a comparación de curvaturas más elongadas, porque va hacia una pared y de ahí corta y se regresa hacia distal. Así que tendríamos que hacer una planificación buena del caso para poder negociar bien los dos conductos mesiales que habían ahí y que no se apreciaba clínicamente, ¿ok? Introfile, ProGlider, técnica de cepillado y técnica de picoteo. Miren cómo entraba en los instrumentos, ¿no? Con tremenda restricciones a nivel del tercio cervical y el instrumento no llegaba al tercio apical. Logramos retirar este triángulo dentinal, los dos conductos radiculares estaban permeables, se trabajó con Reciproc y obturamos muy bien el conducto radicular con estos contrastes que hago de colores para poder evitar la gutapercha. Más casos clínicos con imágenes radiolúcidas asociadas y trabajadas con Reciproc. Esta tercera molar, ¿por qué hizo la tercera molar, doctor? Porque sí, el rehabilitador me pidió que iba a rehabilitar esta pieza dentaria. Planificación del caso, las dos mesiales muy bien ubicadas y obturación final. Este caso es de un colega que le retraté, esa imagen radiolúcida a nivel distal tenía su propósito, había un conductillo ahí a nivel distal a los 4 milímetros, 3 milímetros apicales que había hecho que este diente fracase. En endodoncias también, que no vamos a llegar al tercio apical.
Lo único que nos abocamos es a lavar a grandes volúmenes. A grandes volúmenes. Esta premolar, muy bien diseñada, muy bien moldeada con estos instrumentos. Esta otra pieza dentaria que tiene esta imagen radiolúcida lateralizada a nivel apical y por algo nos da esa imagen, ¿no? Miren en la imagen continua, hay un puff endodóntico de cemento que ha viajado a nivel de esta zona. Este es un caso del doctor Diego, con estos instrumentos 2Shape, muy buenos, que también están en el mercado, ¿ok? Su abridor de orificio, que se llama One Flare, su permeabilizador, que es el One G, y sus instrumentos TS1, TS2 y un instrumento de finalizado. Muy bien moldeado y trabajado. Otras piezas dentarias trabajadas con 2Shape, del doctor Diego también, moldeando el instrumento y respetando la anatomía radicular. Estos conductos que también nos traen problemas bastante para obturar, imágenes radiolúcidas y trabajados con 2Shape. Estas piezas dentarias que nos dicen, doctor, puede ser el tratamiento, llega a la consulta y tiene el espigo, tiene el espigo, se corta, así a 3.8 milímetros, da la regulación, ayuda para saber cuánto vamos a buscar. Hacer la endodoncia. Estamos ahí. Una aplicación de tratamiento endodóntico que se trabajó. Estos conductos que también son fusionados y sobre todo la imagen radiolúcida y lo abundante del irrigante que tenemos que trabajar. Acá hubo un puff endodóntico, pacientes controlados al día siguiente, y sobre todo esta diapositiva me gusta porque evidencia la activación que siempre hago en la parte clínica. Miren, la conformación de los 4 conductos, mesiovestibular, vestíbulo, el MB2, el vestíbulo distal y el palatino. Entro con el ultrasonido. Y activo. Miren cómo se activa. Ingreso y salgo. Para poder tener una mejor limpieza del tejido orgánico y del tejido inorgánico. Estas piezas dentarias todo y con tejido pulpar agregado. Este es uno de los últimos casos que les voy a presentar. Una paciente jovencita que se perforó, vino con esta perforación a nivel de furca, con un espigo para poder mantener esta imagen radiopaca compatible con un material restaurador. Tenía su fístula aquí, así que trabajé con un material biocerámico, se sobrepasó el material biocerámico, se selló acá en furca con el material biocerámico también. Miren el contraste que me indica claramente la lesión o la lisis de hueso que hay a nivel de esa zona, pues, ¿no? Entonces logramos obturar. Miren ahí la lesión a nivel de... Este caso trabajado con Recipro Blue, que es la evolución del Recipro, que ya para la próxima exposición vamos a hablar sobre Recipro Blue y Rotate, que es un instrumento que ha llegado ya este año al país y tiene muy buenos estudios de investigación en este caso. Miren, el trabajo del Recipro Blue, tanto en el cuarto conducto como en los conductos de mesiovestibular y vestíbulo distal y palatino. Como ven,
un sinfín de casos clínicos, podemos terminar toda la noche hablando de muchos casos más, pero lo ideal es prevalecer en el diagnóstico, planificar su tratamiento, mejorar en su tecnología, porque eso va a dar casos predecibles en el tratamiento endodóntico. Si nosotros combinamos tecnología con conocimiento, vamos a tener éxito en las endodoncias que hagamos en nuestra práctica privada. Muchas gracias con todos.